Juana de Arco, Mark Twain. Nuestro Don Remy era como cualquiera otra aldea de aquellos tiempos lejanos en esa perdida región. Un laberinto de sendas torcidas y estrechas, de veredas sombrías, veladas por los aleros de los tejados hechos con ramas y sarmientos parecidos a pajares. El interior de las casas estaba débilmente iluminado por ventanas con postigos de madera, es decir, unas aberturas en las paredes que hacían de ventanas. Los suelos eran de tierra y sobre ellos se veían escasos muebles. La cría de ovejas y la ganadería eran la principal fuente de riqueza. La gente joven trabajaba en guardar los rebaños. El emplazamiento de la aldea era de notable belleza. A un extremo del pueblo se abría una hermosa llanura que descendía hasta el río Mosa, describiendo amplia curva. Al otro extremo, una cuesta ascendía en pendiente, rodeada de altas hierbas, hasta la altura que la remataba, donde se encontraba un denso bosque de robles. Aquel bosque, sombrío y apretado, ofrecía gran interés para nosotros, los niños, puesto que, según contaban los bandidos, habían cometido allí muchos crímenes en tiempos remotos. Pero todavía más lejos habitaban aquel bosque portentosos dragones que arrojaban fuego y vapores venenosos por sus narices. De hecho, todavía en nuestra época quedaba allí uno de ellos. Era tan grande como un árbol y tenía el cuerpo tan ancho como una cubeta de vino. Sus escamas semejaban enormes tejas superpuestas, unas sobre otras, y sus ojos, de color rojo vino, parecían tan grandes como el sombrero de un caballero. Una especie de uña remataba la cola, como un ancla de considerable tamaño. No sé a qué compararla, pero era algo muy grande, extraordinariamente grande incluso, para un dragón, como explicaban todos los expertos en dragones. Predominaba la creencia de que ese dragón era de color azul brillante con manchas doradas, pero la verdad es que nadie lo vio nunca. En consecuencia, no estábamos seguros de que ese fuera su color, era solo una opinión. Yo no pensaba así. Considero poco razonable formarse una opinión cuando no hay suficientes pruebas que la fundamenten. Si hubiéramos de crear a una persona desprovista de huesos, podría resultar agradable de aspecto, pero sería blanda y no lograría mantenerse en pie. Del mismo modo, yo pienso que la evidencia es como el hueso de una opinión. Pero volveré a hablar de este asunto con más calma en otro momento, e intentaré demostrar lo acertado de mi posición. Respecto al dragón, siempre defendí la creencia de que su color debía ser el oro, sin azul, ya que este fue siempre el color de los dragones. En nuestro caso, que el dragón habitaba a corta distancia, en el interior del bosque, lo prueba el hecho de que Pedro Morel se encontraba un día en el lugar. Percibió su olor y pudo reconocerlo por él. Eso nos proporciona la estremecedora idea de lo cerca que podemos tener el más mortal de los peligros, sin que lo sospechemos. En los tiempos antiguos, al menos un centenar de caballeros habrían acudido allí uno tras otro con el propósito de matar al dragón y cobrar la recompensa. Pero esa costumbre había perdido vigencia por aquellos días, y era el sacerdote el encargado de eliminar el peligro de los dragones. En este caso fue el padre Guillermo Fronte quien lo hizo. Organizó una procesión con velas e incienso, acompañada de estandartes, y la llevó alrededor de los límites del bosque para exorcizar a la fiera. Desde entonces no se volvió a hablar nunca del dragón, aunque según decían algunos campesinos, su olor no llegó a desaparecer por completo. Y no es que nadie percibiera el olor, porque ninguno lo notó, sino que era solo una opinión, como la otra, ¿sabéis? Es decir, sin evidencia, y por eso podríamos decir que carecía de hueso. Estoy seguro de que la horrible criatura se encontraba en el bosque antes del exorcismo del sacerdote, pero si estuvo allí después o desapareció, es cosa que yo no puedo asegurar. Hacia la zona alta de Don Remy, en dirección a Vaucouleurs, en un gran espacio abierto y tapizado de césped, se erguía una majestuosa haya, con frondosas ramas que se extendían a considerable distancia y ofrecían una amplia capa de sombra. Junto al haya brotaba un cristalino manantial de agua fresca, aumentando la belleza del lugar, que en los días del verano era visitado por los niños. Iban allí,
todos los veranos desde hacía 500 años. Iban allí y cantaban y bailaban juntos alrededor del árbol durante horas enteras, refrescándose en el manantial de vez en cuando, en una pausa que les resultaba muy agradable y gozosa. También trenzaban guirnaldas de flores y las colgaban del árbol o las colocaban en torno al manantial, para alegrar a las hadas que habitaban el lugar. A ellas les gustaba mucho aquello, puesto que las ociosas, inocentes y diminutas criaturas que son las hadas se muestran encantadas con todas las cosas delicadas y bellas, tales como las flores silvestres preparadas de aquel modo. A cambio de esta atención, las hadas se mostraban cariñosas con los niños y hacían por ellos todo lo que más les gustaba, tal como conservar el manantial siempre fresco y limpio y alejar las serpientes o insectos dañinos. Así, nunca hubo la menor sombra de enemistad entre los niños y las hadas durante más de 500 años. La tradición dice que fueron 1000. Antes, al contrario, mantenían el más caluroso afecto y la más perfecta confianza y fidelidad. Siempre que un niño moría, las hadas le lloraban con la misma pena que sus compañeros de juego. Prueba de ello era que antes del alba, en el día del funeral, colocaban una pequeña corona sobre el mismo lugar en que el niño muerto acostumbraba a sentarse bajo el árbol. He visto con mis propios ojos que esto es verdad, no una leyenda. El hecho que demostraba que eran las hadas quienes hacían la corona para el niño era que estaba formada por flores negras, de una variedad desconocida en cualquier parte de Francia. Quizá por eso, desde tiempo inmemorial, todos los niños criados en Domremy fueron llamados los niños del árbol. Ellos se mostraban encantados con el título, que llevaba consigo un privilegio especial, no concedido a ninguno de los demás niños del mundo. El privilegio consistía en que cuando algún niño de Domremy estaba a punto de morir, sobre la visión nublada de los últimos momentos, la imagen del árbol se aparecía, dulce, fuerte y hermosa, siempre que el alma del moribundo estuviera limpia. Al menos esto era lo que afirmaban algunos. Otros creían que la visión podría presentar dos modalidades. La primera, en que el árbol surgía como aviso al niño 2 años antes de su muerte, con el aspecto desolado y yerto propio del invierno, debido a que el alma se encontraba en poder del pecado. En tal situación, el espíritu del pequeño quedaba invadido por un temor espantoso. Si llegaba el arrepentimiento y el alma recobraba su pureza, la visión del árbol volvía de nuevo, pero con todo su frescor y belleza del verano. Pero si el alma no se arrepentía, entonces la imagen se borraba definitivamente, y el espíritu agonizante abandonaba la tierra, conociendo cuál iba a ser su destino. La segunda modalidad afirmaba que el árbol solo se aparecía una vez, y a las almas puras que morían perdidas en lejanas tierras, ansiosas por encontrar en esos momentos algún último recuerdo de su querido hogar. ¿Y qué mejor recuerdo podía alegrar su corazón que la figura del árbol predilecto, de su cariño, compañero de sus goces y consuelo de sus pesadillas en los maravillosos tiempos de la pérdida de la adolescencia? De este modo se sucedían todas estas variadas tradiciones en las cuales creían unos y otros de acuerdo con sus preferencias. Yo creo que solo una de las tradiciones es cierta, y según mi opinión es la última que he expuesto. No me atrevería a decir nada en contra de los demás. Considero que también eran verdad, pero solo sé que la última lo es enteramente. En mi opinión, si uno se centra en las cosas que sabe y olvida las que no le convencen del todo, las conservará mejor en su mente, y esto es una ventaja. Sé que si los niños del árbol mueren en una tierra lejana, entonces sí están en paz con Dios. Vuelven sus ojos ansiosos al hogar y allí, brillando en la distancia como a través de una nube que ocultara el cielo, contemplan la dulce imagen del árbol de las hadas teñido con el ensueño de una luz dorada. Ven el florido hidromiel derramándose hacia el río y a su olfato moribundo llegará, desvaída y dulce, la fragancia de las flores de su hogar. Más tarde, la visión se desvanece hasta desaparecer, pero ellos lo saben, y a través de sus rostros felices y transfigurados podéis adivinarlo vosotros también, vosotros que permanecéis junto a ellos observándolos. Sí,
Vosotros sabéis que el mensaje les ha llegado y que les ha venido del cielo. Juana y yo pensábamos lo mismo sobre este asunto. En cambio, Pedro Morel, Santiago de Arco y muchos otros compañeros creían en la visión del árbol que se aparece 2 veces, a un pecador. En efecto, lo mismo ellos que otros muchos afirmaban que lo sabían, quizá porque sus padres lo creyeron antes y se lo dijeron a ellos. En verdad, la mayoría de las cosas de este mundo las aprende uno de otras personas. Una de las razones que podrían explicar la realidad de las 2 apariciones del árbol es un fenómeno conocido en nuestro pueblo. Desde los tiempos más antiguos, cuando alguien contemplaba a uno de los habitantes del lugar con el rostro gris ceniza y agarrotado por un terror fantasmal, todo el que lo veía susurraba a su vecino: «Mira, está en pecado y ha recibido su advertencia». Y el compañero le contestaba: «Sí, pobre desdichado, ha visto el árbol». Desde luego, tales evidencias tienen su importancia. No deben ser despreciadas con un gesto superficial. Cualquier hecho respaldado por la experiencia acumulada a través de los siglos se encuentra cada vez más cerca de convertirse en una prueba, y si se repite una y otra vez, llegará a ser considerada con fuerza de autoridad, y la autoridad es como una roca inamovible que permanece siempre. A lo largo de mi vida he visto varios casos en los que el árbol apareció anunciando una muerte que estaba aún lejana, pero en ninguno de estos casos la persona implicada en la visión se encontraba en pecado. No, la visión era tan solo una gracia especial. En lugar de dejar para el momento de la muerte el conocimiento de la salvación de aquella alma, la apariencia del árbol la anunciaba ya anticipadamente y aseguraba la paz en el espíritu. Paz que ya no podía ser alterada, la paz eterna de Dios. Yo mismo, viejo y quebrantado, aguardo con tranquilidad porque he tenido la visión del árbol. Lo he visto y estoy contento. Desde los tiempos más remotos, cuando los niños juntaban sus manos y danzaban alrededor del árbol de las hadas, entonaban una canción llamada la canción del árbol, es decir, la canción de la Fée de Bourlemont. La cantaban al son de una linda y dulce tonada, alegre y dulce tonada que ha sonado en mi espíritu soñador toda mi vida, en los momentos que me he sentido fatigado y disgustado. La canción me servía de alivio y me transportaba nuevamente a mi hogar, a través de la noche y de la distancia. Ningún forastero puede comprender o sentir lo que esta canción ha supuesto para los niños del árbol desterrados, sin hogar y con el corazón angustiado en tierras extrañas a su lengua y a sus costumbres. Es posible que la canción os parezca simple o tal vez pobre, pero si tenéis en cuenta el sentido que tenía para nosotros y lo evocadora que resultaba a nuestra imaginación cuando la recordábamos, entonces seguro que la respetaréis y comprenderéis también que brotara el llanto de nuestros ojos, se nublara nuestra vista y se quebraran las voces hasta impedirnos cantar las últimas estrofas. Y cuando en el exilio vaguemos y débiles ansiemos vislumbrarte, oh, muéstrate a nosotros. Tendréis presente que Juana de Arco entonaba esta canción con nosotros en torno al árbol cuando era una niñita y que disfrutaba con ello haciéndola mejor. Sí, estaréis de acuerdo con esto. El árbol de las hadas de Bourlemont, canción de los niños. Mas, ¿qué ha conservado tus hojas tan verdes, árbol de las hadas de Bourlemont? Las lágrimas de los niños. Ellos venían con sus penas y tú consolabas y animabas sus dolidos corazones y recogías una lágrima para regar cada una de tus hojas. ¿Y qué te ha hecho crecer tan fuerte, árbol de las hadas de Bourlemont?
el amor de los niños. Te han querido mucho tiempo, 1.000.000 de años en verdad. Te han alimentado con alabanzas y canciones. Han dado calor a tu corazón y lo han conservado joven, 1.000 años de juventud. Permanece siempre verde en nuestros corazones jóvenes, árbol de las hadas de Barlemont, y siempre jóvenes seremos sin percibir el paso del tiempo, y cuando en el exilio vaguemos y débiles ansiemos vislumbrarte, oh, muéstrate a nosotros. Las hadas habitaban el bosque cuando éramos niños, pero nunca las vimos. Unos 100 años antes, el sacerdote de Domremy, durante una ceremonia bajo el árbol, las había rechazado, advirtiéndoles que nunca deberían aparecer ante los seres humanos, bajo pena de ser expulsadas para siempre de aquel lugar. Los niños defendieron a las hadas afirmando que eran amigas suyas y que nunca habían hecho daño, pero el sacerdote no les hizo caso y dijo que era una vergüenza tener semejantes amigas. Pese a todo, los pequeños tomaron el acuerdo de continuar colgando guirnaldas de flores en el árbol como señal de que los niños recordaban a las hadas y las querían aunque ya no se dejasen ver. Muchos años más tarde, ya en nuestra infancia, ocurrió un desgraciado acontecimiento. La madre de Edmundo Aubry pasó un buen día cerca del árbol, cuando las hadas, creyendo que nadie las veía, bailaban una de sus danzas. Estaban tan entusiasmadas con su fiesta que no se dieron cuenta de nada. Así que Madame Aubry permaneció allí quieta, sorprendida y admirada, viendo a los fantásticos seres tomados de las manos. Serían unos 3 centenares de ellos, y dando gritos al mismo tiempo que formaban un círculo del tamaño de una habitación normal. 1 o 2 minutos más tarde, las pobres criaturas descubrieron a la señora. Muy asustadas al verla, huyeron cada una por su lado con sus pequeñas manos apretadas sobre los ojos y llorando, y así desaparecieron. La tonta de la mujer fue corriendo a su casa y contó a los vecinos lo que había visto. A la mañana siguiente lo sabía todo el pueblo, de modo que el sacerdote no tardó en enterarse, por lo que se vio forzado a cumplir la promesa de expulsar a las hadas que se hicieron visibles a los humanos. Todos acudimos en masa ante el padre Front, llorando y rogando, de modo que también él acabó llorando, pues tenía una naturaleza muy bondadosa y delicada. Él no quería expulsar a las hadas y así nos lo dijo, pero no tenía elección, puesto que lo ordenado era que si alguna vez se volvían visibles, deberían marcharse. Aquello ocurrió en mal momento, ya que nuestra mejor valedora, Juana de Arco, estaba enferma con fiebre y deliraba. ¿Qué podíamos hacer nosotros que no teníamos sus dotes de argumentación para convencer a los demás? Volamos como un enjambre junto a su cama y le gritamos: «Juana, despierta, despierta, no hay tiempo que perder. Ven y defiende a las hadas, ven a salvarlas, solo tú puedes hacerlo». Pero la cabeza se le iba, no entendía nuestras palabras ni lo que deseábamos de ella, así que nos marchamos, sabiendo que todo estaba perdido. Sí, todo estaba perdido, perdido para siempre. Las amigas fieles de los niños durante 500 años debían marcharse y no volver nunca más. Fue muy triste el día que el padre Front expulsó a las hadas. No podíamos vestir luto para que no lo notaran los mayores, así que nos contentamos con un harapo negro atado a nuestros vestidos en un sitio que no se viera. Desde entonces, el gran árbol, l'Arbre de Bourlemont, era su hermoso nombre, no volvió a ser lo que fue, aunque nosotros lo seguíamos queriendo. Todavía ahora, una vez al año, a pesar de mi avanzada edad, voy a visitarlo, para sentarme bajo sus ramas y recordar a mis compañeros de juegos, con los ojos empañados por las lágrimas. El lugar no volvió a recuperar su encanto, no podía ser, por más de una razón. Al faltar la protección de las hadas, el manantial perdió parte de su limpieza y frescura y más de 2/3 de su caudal. Además, las serpientes y los insectos dañinos volvieron a aparecer. Se multiplicaron y convirtieron en una considerable molestia, y así han seguido hasta nuestros días. Cuando la juiciosa niña Juana recobró la salud, nos dimos cuenta de que efectivamente
ella habría conseguido salvar a las hadas. Se enfadó mucho, quizá demasiado para una criatura tan pequeña como era. Se fue directamente de cara al padre Front y, haciéndole una reverencia, dijo: «Las hadas solo debían irse en el caso de que se mostraran a la gente, ¿no es eso?» «Sí, así era, querida niña». «Pero si un hombre», prosiguió Juana, «va a espiar a otra persona en su habitación a medianoche cuando se encuentra sin ropa, ¿puede decirse que esa persona se exhibe deliberadamente a ese hombre?» «Claro, no», exclamó el buen sacerdote, un poco turbado ante la insistencia de la pequeña. «¿Se comete pecado aunque no se tuvo intención de cometerlo?» El padre Front, alzando las manos, exclamó: «Oh, querida niña, comprendo lo que dices, siento lo ocurrido». El sacerdote la atrajo hacia él y trató de hacer las paces con ella, pero el enfado de la niña era tan grande que no se disipaba fácilmente. De pronto escondió su rostro en el pecho del sacerdote y rompió a llorar diciendo: «Pues entonces las hadas no hicieron nada malo, puesto que no tuvieron intención de cometer su falta y no sabían que hubiera nadie cerca. Entonces era injusto haberlas expulsado de su hogar para siempre, era injusto obrar así». El buen padre la abrazó con ternura y dijo: «Los irreflexivos y descuidados son castigados por boca de los niños y lactantes y condenados por ellos. Ojalá que yo pudiera hacer volver a esos pequeños seres. Lo haría por ti y también por mí, porque he sido injusto. Vamos, vamos, no llores, nadie siente esto más que yo, tu viejo y pobre amigo, no llores, querida». «Pero es que no puedo callarme de repente, he de continuar y además no es cosa de poca importancia esto que habéis hecho. ¿Os parece que con decirlo lamento basta para alabar una acción como esta?» Muy divertido en el fondo, el padre Front no tuvo más remedio que volver la cara para otro lado, para no ofender a la niña con la risa que le asaltaba incontenible, y añadió: «Confieso que el castigo a mi acción no es suficiente. Me parece que tu acusación es justa, aunque cruel. Me pondré cilicio y me echaré ceniza. ¿Así te parecerá bastante?» Al oír esto, el llanto de Juana comenzó a disminuir de intensidad, hasta que miró al anciano a través de las lágrimas y afirmó con aire comprensivo: «Bueno, me parece que puede servir si eso os limpia de culpa». Al padre Front le asaltaron de nuevo los deseos de reír, pero se contuvo al recordar su papel de seriedad penitente y el pacto que acababa de acordar con la pequeña, cosa no muy agradable, por cierto. Pero ahora debía cumplirlo. Dispuesto a ello, se levantó en dirección a la chimenea mientras Juana lo miraba con profundo interés. Al llegar al hogar, tomó una paletada de cenizas ya frías y antes de derramarla sobre su anciana cabeza gris, se le ocurrió una idea mejor y preguntó: «¿No te importaría ayudarme, querida?» «¿Cómo, padre?», respondió Juana. El sacerdote se puso de rodillas, inclinó profundamente la cabeza y le pidió: «Toma las cenizas y derrámalas sobre mi cabeza». El incidente acabó allí. Por supuesto, el buen sacerdote había ganado. Es de imaginar la impresión que le daría a Juana, como a cualquier otro niño del pueblo, eso de arrojar cenizas sobre la venerable cabeza del padre Front. Le debió parecer una profanación. Corrió a ponerse de rodillas junto a él, exclamando asustada: «Pero esto es horrible. Yo no sabía que lo del silicio y cenizas fueran eso. Por favor, os ruego os levantéis, padre». «Pero no me es posible hasta que no haya purgado mi falta. ¿Tú me perdonas?» «¿Yo?», exclamó Juana. «Ah, a mí no me habéis hecho nada, padre. Sois vos mismo quien debéis perdonaros por el daño causado a esas pobres criaturas. Por favor, padre, levantaos. ¿No queréis?» «Pero si ahora estoy en peores condiciones que antes. Creí que ya había conseguido tu perdón y ahora resulta que debe ser el mío el que hace falta. Entonces no puedo ser benévolo con mi pecado. Eso no estaría bien ni sería propio. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Intenta encontrar alguna solución utilizando tu inteligencia». El padre no quiso moverse a pesar de los encendidos ruegos de Juana. La pobre parecía a punto de llorar de nuevo. Entonces la niña se apresuró a tomar la paleta y derramó las cenizas sobre su propia cabecita entrecortada por la asfixia y el sofoco, rogando: «Así, ahora ya está. Pero por favor, padre, levantaos». El anciano, conmovido y emocionado ante el gesto de la pequeña, la abrazó contra su pecho y le dijo: «Oh, Juana, eres una niña extraordinaria. Tu gesto de humildad no sé si merece quedar inmortalizado en un cuadro.
pero lo has hecho con espíritu recto y bueno, de eso doy fe. A continuación, cepilló las cenizas de su cabello y le ayudó a limpiarse la cara y el cuello, recobrando su aspecto aseado. El sacerdote estaba satisfecho al ver la actitud de Juana, y al comprobar que se había calmado, volvió a tomar asiento, atrajo a la niña a su lado y les puso nuevos argumentos. Juana, allí en el árbol de las hadas, acostumbrabais a trenzar guirnaldas todos los niños, ¿no es así? Este era el modo de hablar del sacerdote, siempre que nos enseñaba o intentaba convencernos de algo, un tono amable y como indiferente que nos dejaba perplejos, ya que no acertábamos a saber cuáles eran sus verdaderos propósitos. Lo más probable es que intentara convencer a Juana sobre la verdad respecto al asunto que estaban debatiendo. Juana, respondiendo a su pregunta sobre las guirnaldas, contestó: «Sí, padre». «¿Y después las colgabais en el árbol?» «No, padre». «¿Pero cómo? ¿No las colgabais?», insistió el sacerdote. «No», respondió Juana. «¿Y por qué no?». «Pues yo no quería hacerlo». «¿No querías?». «No, padre». «Entonces, ¿qué hacías con ellas?». «Las colgaba en la iglesia». «¿Por qué no las colgabas del árbol?». «Porque se decía que las hadas no eran buenas y que era un pecado concederlas honores». «¿Y tú crees que es pecado hacerles esos honores?». «Pues sí, creo que debía serlo». «Entonces, si no era bueno honrar a las hadas y si se decía que tenían algo pecaminoso, tal vez podrían ser amistades poco adecuadas para ti y los demás niños, ¿no?». «Lo supongo». «Sí, creo que sí», confirmó la niña. Entonces, resumiendo, la cuestión es así. Se trata de criaturas de origen dudoso que podrían ser perjudiciales para los niños. Y ahora, dame una razón sensata, hija mía, si es que se te ocurre alguna, capaz de explicar por qué te parece injusto haberlas expulsado y qué sentido tendría haberlas salvado de ello. En fin, ¿qué has perdido tú con eso? Aquellas palabras fueron un error del sacerdote, porque desencadenaron en Juana un nuevo y mayor enfado. Lágrimas de indignación brotaron de sus ojos y con una inusitada energía defendió ante el padre Front a las pobres hadas que, según opinaba la niña, eran criaturas de Dios que les había permitido habitar en los bosques y bailar alegremente durante siglos sin ver en ello ningún mal. Al contrario, fueron los hombres los que las expulsaron de su hogar sin tener derecho a ello. Según el discurso de Juana, las hadas se mostraban siempre amables con los niños y ellos las querían. ¿Y qué habían hecho los niños de malo para sufrir un golpe tan cruel? Al fin y al cabo, si las hadas no eran muy buenas, merecían por eso más compasión y ternura de los seres humanos, y especialmente de los cristianos, que sentían piedad también del demonio por lo terrible de su castigo. Hasta las hadas tenían derechos. Mientras hablaba, Juana se interrumpía con sollozos, hasta que, no pudiendo más, desapareció antes de que el padre Frons y yo, que asistía a la escena, pudiésemos recobrarnos de aquel torbellino de palabras. El padre se había levantado y ahora se pasaba la mano por la frente, como una persona turbada y confusa. Luego se volvió y caminó hacia la puerta de su pequeña habitación de trabajo, y al atravesar el dintel le oí murmurar apesadumbrado: «¡Ay de mí! Pobres niños, pobres hadas, hasta ellas tienen sus derechos. Ella ha dicho la verdad, nunca pensé en esto. El Señor me perdone, tal vez no he obrado bien y por eso merezco un castigo». Cuando le escuché estas palabras, supe que tuve razón al pensar que el sacerdote había cometido un error serio al intentar convencer a Juana. Así era. Eso me envalentonó y me pregunté si yo sería capaz de confundirlo también de aquel modo. Después de pensar en ello me desanimé, puesto que yo carecía de dotes y de argumentos para dialogar con él como lo había hecho Juana.